Queridos hermanos, qué alegría estudiar la santa palabra de Dios en el día de reposo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando en el Crisol con Cristo. Y no se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org. Y también no se olviden de compartir las hermosas enseñanzas de nuestro Dios. Hoy día vamos a estudiar morir como una semilla. Morir como una semilla. Y vamos a orar, mis hermanos. Gran Dios que estás en los cielos, gracias te damos por todos tus cuidados que has tenido hacia cada uno de nosotros. Hemos sentido tu presencia en las cosas buenas y a veces las cosas malas que nos han tocado vivir. Pero, Señor, estamos agradecidos porque ahora otra vez estamos en comunión contigo y vamos a estudiar tu Santa Biblia. Ayúdanos a comprenderla, Señor, y te pedimos de una manera especial que cuides de nuestros hijos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Juan 12:24. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hoy día vamos a estudiar acerca de esta hermosa verdad, pero si muere, lleva mucho fruto. Vamos a empezar con Filipenses 2:5. Miren lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir. Miren cómo aclara esta versión, Nueva Versión Internacional, esa parte. Miren lo que dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud de ustedes, la actitud de todos nosotros debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo era la actitud de Jesús? ¿Cómo era? Miren lo que dicen los versículos 6 al 8, Filipenses 2, 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, en primer lugar, Él era Dios. Miren lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo era Dios. Él era Dios. Miren lo que dice Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es nuestro Dios. Entonces Jesús es nuestro Dios, pero miren lo que sigue en el versículo, Filipenses 2, 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. Miren lo que dice Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él se hizo como cada uno de nosotros. Se hizo como cada uno de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Miren lo que continúa. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo para morir ¿en dónde? En la cruz. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué? La única razón por la que Él hizo es porque nos ama, y nos ama tanto que, miren lo que dice
Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ama tanto, 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 que ha venido para sufrir por nosotros, que ha venido para darnos la oportunidad de vida eterna. Entonces la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, la misma actitud. Ayudar a otros para alcanzar la salvación. Entonces Cristo es el modelo de sumisión y de servicio. Él es nuestro modelo. Debemos tener la misma actitud que Él. Y cuando hablamos de este plan de salvación, cuando hablamos de Cristo, a veces nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Él? ¿Cuál será la voluntad de Dios para nuestra vida? Sí, Señor, tú has muerto por mí. Quiero saber cuál es tu voluntad para mi vida. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Miren lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Esta parte, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis. En otras palabras, la Nueva Traducción Viviente, miren lo que dice. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Van a comprender cuál es la voluntad de Dios para ustedes, para mí, para todos los que hemos aceptado la salvación. ¿Cuándo vamos a comprender esa voluntad? ¿Cuándo? Aquí en este versículo, Romanos 12, 1 y 2, hay tres cosas importantes que nos indican la voluntad de Dios para con nosotros. Miren estas tres cosas importantes. En primer lugar, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Les ruego por la misericordia de Dios. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, para saber la voluntad para cada uno de nosotros, en primer lugar, debemos tomar en cuenta la misericordia de Dios. ¿Y cómo es la misericordia de Dios? ¿Cómo es? Miren lo que dice Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Es rico en misericordia. Y por eso, ¿qué ha hecho? Miren lo que dice. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Es rico en misericordia. Y si nosotros tomamos en cuenta la misericordia de Dios que hizo que Cristo venga para morir por nosotros, entonces sabemos que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él quiere salvarnos. Él quiere salvarnos. Él no quiere que nosotros permanezcamos muertos en pecado. Él quiere que nosotros tengamos vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Yo quiero que tú tengas la vida eterna. Él quiere que yo tenga la vida eterna. ¡Qué maravilla de las maravillas!
Y como Él quiere que tengamos la vida eterna, Él también nos enseña la siguiente parte de su voluntad. Miren lo que dice el versículo: que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él quiere que nos entreguemos completamente. Nos entreguemos completamente al Señor. Esa es su voluntad, no a medias, no tibios, no tibios. Él quiere que nos entreguemos completamente a Él. Por eso Él pide: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que quiere. Pero hay una tercera cosa importante acerca de la voluntad de Dios para con nosotros. Miren lo que continúa el versículo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. Utilicen ¿qué cosa? Utilicen su inteligencia. Estudien la palabra de Dios. Transfórmense mediante el estudio de la palabra de Dios, mediante su consagración plena. ¿Y cada cuánto tiempo debemos estudiar la palabra de Dios? ¿Cada cuánto tiempo debemos hacer esto? Renovación de vuestro entendimiento. ¿Cada cuánto tiempo? Miren lo que dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Tenemos que renovarnos diariamente. Conságrate a Dios todos los días. Haz de esto tu primer trabajo, dice la hermana de Huay. Hay que hacerlo día en día, cada día. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros nos renovemos día a día. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Miren lo que continúa Colosenses 3:10. Miren lo que dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es que la voluntad de Dios es que crezcamos, maduremos y maduremos constantemente hasta que Cristo diga: buen siervo fiel, buen siervo fiel. Oh, mis queridos hermanos, la voluntad de Dios para con nosotros, la voluntad de Dios para con nosotros tiene en este versículo 3 cosas importantes. En primer lugar, conocer la misericordia de Dios, que nos ayuda a alcanzar la salvación. En segundo lugar, nos pide que nos entreguemos en sacrificio vivo a Dios, que nos consagremos a Dios. Y en tercer lugar, que nos renovemos mediante el estudio de la palabra de Dios. ¡Qué hermoso! Entonces hay que consagrarse a Dios para saber cuál es su voluntad. Hay que consagrarse a Dios. Y para consagrarnos a Dios tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar a Dios. Y hay ejemplos de aquellos que escuchan y no escuchan. Vamos a ver en esta oportunidad 1 Samuel 2:27. Miren lo que dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? ¿No les dije claramente lo que yo necesito de ustedes?
¿Qué es lo que les dijo claramente? Miren lo que dice 1 Samuel 2:28. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Yo les dije claramente que ustedes van a llevar el sacerdocio. Y miren lo que dice 1 Samuel 2:29 con relación a Elí y lo que deberían hacer en el sacerdocio. ¿Qué le dice a Elí? Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Tienes un problema, no estás haciendo bien tu trabajo de sacerdote. ¿Y por qué no estás haciendo bien ese trabajo? Miren lo que continúa. Has honrado a tus hijos más que a mí. Evidentemente, él tenía un problema con sus hijos. Tenía un problema y él puso a sus hijos antes que a Dios. Ese era el gran problema. Aunque él habló a sus hijos, les dijo que se estaban portando mal, pero miren qué sucedió. 1 Samuel 2:24 y 25. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Él quería de alguna manera que sus hijos reaccionen, pero sus palabras eran débiles, su amonestación era débil. ¿Por qué? Porque estaba honrando a sus hijos más que a Dios. Estaba honrando a sus hijos más que a Dios. Y entonces, ¿qué pasó con los hijos? Miren lo que dice. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. No oyeron la voz de su padre, no escucharon. Ellos no habían aprendido a escuchar. No escucharon a su padre y tampoco escucharon a Dios. No escucharon. Pero en la misma historia hay alguien que aprendió a escuchar. Miren lo que dice 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El joven Samuel ministraba a Jehová. Y miren lo que sucedió en un momento oportuno. 1 Samuel 3, 4 y 5. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Miren ese patrón. Alguien le llama y él inmediatamente escucha y va a ver qué es lo que está pasando. ¿Me llamaste? No. Entonces ve y duerme. Y él se va y duerme. 3 veces ocurrió eso. El patrón es que él escucha y él está listo para responder. Él ha aprendido que hay que responder al llamado de Dios. Hay que responder. Y efectivamente, miren lo que dice 1 Samuel 3, 9 y 10. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Y entonces así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel.
Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Hay que aprender a escuchar. Cuando Dios nos dice algo, tenemos que responder, habla, porque tu siervo escucha. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Señor, eso quieres que haga. Yo sé que es tu voluntad. Ayúdame a cumplirla. Oh, mis queridos hermanos, entonces debemos aprender a cultivar la disposición de escuchar. Hay que escuchar, y como hemos visto en lecciones anteriores, hay que escuchar y obedecer. Hay que escuchar y obedecer. Y eso es importante porque miren lo que ocurrió aquí. 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. El propósito de Dios es que Saúl sea un buen rey. Esa era la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó? Has actuado locamente. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Has actuado locamente. La voluntad de Dios era que Saúl sea un buen rey. Por eso le ungió. Miren lo que dice 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Él quería que él sea el rey. Él quería que él sea el gobernador eficaz para el pueblo de Israel. Pero en esta oportunidad le dice, has actuado locamente. ¿Por qué había actuado locamente? ¿Qué había hecho? Miren lo que dice 1 Samuel 10:8. Miren lo que le dijo Samuel. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Espera 7 días, yo voy a venir y yo te voy a enseñar. Pero vino un problema serio. Y eso está en 1 Samuel 13:5. Miren lo que dice. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Michmas al oriente de Bet-Jaben. Oh, mis hermanos, qué problema más serio. Va a atacar al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué pasó? ¿Por qué él actuó locamente? ¿Qué es lo que hizo? Miren lo que dice 1 Samuel 13:8-10. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desesperaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Estaba haciendo una cosa buena? Parecía que estaba haciendo una cosa buena. Había esperado los 7 días y luego había ofrendado a Dios. Pero Dios no le había pedido eso. Mediante Samuel, Dios le había dicho, vas a esperar a que venga a ti y te enseñe lo que has de hacer.
vas a esperar a que venga a ti. No lo hizo y por eso le dice, has actuado locamente. Cuando nos consagramos a Dios hay que obedecer completamente a Dios, no a medias, no en partes como lo hizo aquí Saúl. Una cosa voy a hacer, voy a esperar 7 días, pero voy a ofrecer porque estoy desesperado. ¿Cómo llegó Saúl hacia la desesperación, a actuar sin obedecer completamente a Dios? ¿Cómo? Miren lo que dice 1 Samuel 13, 11 y 12. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Michmas. Estaba desesperado, ¿por qué? Porque vino un problema y tú no llegaste a tiempo. Tú no has venido a tiempo para ofrecer el sacrificio como habías prometido. Ha habido un problema. Y como ha habido un problema, ¿qué hice? Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me dije, busqué la solución por mí mismo. Yo hice una decisión personal de solucionar mi problema. Y luego que me esforcé, pues, y ofrecí holocausto, yo puedo solucionar mi problema. No necesito esperar en Dios, no necesito esperar lo que Dios había dicho. Yo puedo solucionar mi problema. ¿Por qué? Porque yo he visto mi problema, yo he dicho que voy a solucionar el problema y yo me he de esforzar. Cuidado, mis hermanos, cuidado. Tenemos que depender 100% de Dios. Entonces, cuidémonos de la autosuficiencia. Cuidémonos de la autosuficiencia. Cuidémonos de decir yo puedo sin la ayuda de Dios. Cuidémonos de eso porque miren lo que dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. No con fuerza, vas a triunfar solamente mediante el Espíritu de Dios. Sí, mis hermanos, vamos a triunfar solamente mediante el Espíritu de Dios. En este caso, Zorobabel, que tenía un gran desafío, reedificar el templo de Dios, el templo de su Dios, pero iba a encontrar problemas en el camino. Iba a encontrar problemas en el camino. Por eso Dios le dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo. Y miren lo que añade en Zacarías 4:7. ¿Quién eres tú, gran monte? Aquí se personifica al monte con esos grandes problemas que iba a tener Zorobabel. Va a haber problemas. Pero que, miren lo que dice, delante de Zorobabel serás reducido a llanura, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia y gracia a ella. Él va a triunfar, él va a hacer lo que Dios ha pedido que haga. Luego miren lo que dice Zacarías 4:8 y 9. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la
acabarán. Va a tener grandes problemas, pero Él va a perseverar, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Él va a seguir adelante. ¿Para qué? ¿Por qué va a seguir adelante? ¿Por qué va a terminar la obra confiando en Dios? ¿Para qué o por qué? Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros para que otros vean el poder de Dios, para tener mucho fruto. Oh, sí, mis hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros nos entregamos y le decimos, no con mi fuerza, sino con tu Espíritu Santo, nosotros predicamos el Evangelio, y en este caso Zorobabel iba a terminar de hacer la casa de Dios, aunque había grandes problemas. ¿Qué le había pedido Dios a Zorobabel? ¿Qué le había pedido? Ageo 2:4, miren qué dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate bajo la dirección del Espíritu Santo, esfuérzate. ¿Qué más? Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Cobren ánimo y trabajen, hagan su parte, pero siempre guiados ¿con qué? Con el Espíritu Santo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esfuércense, cobren ánimo y trabajen dependiendo completamente de Dios. Sí, a nosotros Dios nos pide eso en la vida diaria. Esfuérzate, nos dice, cobra ánimo y trabaja. Y luego que, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Esa es la clave. Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. ¿Porque qué? Porque yo estoy con vosotros. Sí, mis hermanos, cuando tengamos problemas, cuando tengamos algún crisol que está haciéndonos tambalear, ahí está Dios. Ahí está Dios. Y bajo su dirección Él nos dice, esfuérzate para salir de ese problema. Cobra ánimo. Y luego que trabaja para salir de ese problema, porque yo estoy a tu lado, dice nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a que nosotros podamos confiar plenamente en Él. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.